Bienvenidos a todos a este video de repaso. Algunos de ustedes me han comentado de que querían practicar un poco más la creación y el manejo de clases y sobre todo un poco de la sintaxis de Java, que me habían dicho que tenían un poco de problemas, ¿vale? Entonces vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es vamos a abrir una consola aquí. Muy bien. En este ejemplo vamos a crear la clase fecha, ¿vale? Va a ser una clase que nos va a servir para manejar con fechas y con horas y ese tipo de cosas. Muy bien. Entonces vamos a crear una clase fecha. Recuerden, el primer dato importante es que el nombre del archivo se tiene que llamar exactamente igual que la clase que vamos a crear. ¿Está bien? Entonces nosotros creamos la clase fecha y la vamos a abrir para editarla. Muy bien. Ok. Lo primero que tenemos que recordar es que en este orden van las cosas, ¿vale? Lo primero que se declara siempre es el paquete. Lo segundo que se declara siempre son los imports. Lo tercero que se declara es el nombre de la clase o la clase. Lo siguiente que se declara son los atributos privados. Lo siguiente que se declara son los atributos públicos. Lo siguiente que se declara es el constructor. Y lo siguiente que se declara son los métodos. Muy bien. Entonces es importante que recordemos este orden, ¿está bien? En este caso mis clases no van a tener paquete, porque no es el objetivo de este ejercicio, pero es lo primero que va, ¿vale? Entonces, respecto a sintaxis, recordemos lo que hemos visto en el laboratorio y también en la clase con el profesor, y es que nosotros tenemos unos objetos que son como los ladrillos, que son las cosas que construyen absolutamente todo. Esos objetos, bueno, esas cosas se llaman objetos, ¿está bien? Los objetos son entes que cuentan con tres cosas muy importantes. Lo primero es que cuentan con un identificador, tienen un nombre, puedes llamarlos, puedes tenerlos, digámoslo así, tienen un nombre, tienen atributos o estado, tienen cosas que le pertenecen a ellos, información que es inherente a ellos, pero es independiente de otros objetos, aunque sean de la misma clase. Y tienen comportamiento, tienen una serie de cosas que pueden hacer. ¿Está bien? Entonces es importante que tengamos esto, ¿vale? La primera cosa, el nombre o el identificador, lo vamos a tener cuando declaremos un nuevo objeto. Los atributos o el estado son los atributos, ¿vale? Privados y públicos, ese es su estado. Y el comportamiento son los métodos. Muy bien, entonces vamos a comenzar con public class y se va a llamar, recuerden que tiene que llamarse exactamente igual que el archivo en el que lo están creando, ¿vale? Es importante. Vamos a seguir estas reglas, ¿vale? En cuanto muchos de ustedes habían tenido problemas porque escriben mucho código y después lo intentan compilar y no lo logran, ¿vale? Entonces, nosotros vamos a hacer algo pequeño. Ustedes en sus casas van a hacer algo pequeño y van a venir aquí, Java C, fecha.java y compilan. Todo perfecto. Muy bien. Entonces, cualquier cambio pequeño que hagan, vamos a compilar. ¿Está bien? Muy bien. Un atributo importante que puede tener la fecha, pues son tres cosas, ¿no? Lo primero es, acuérdense de la palabra private, significa que es un atributo privado, ¿vale? Muy bien. Entonces, vamos a empezar con private. Private significa que estos atributos no son accesibles desde fuera de la clase, ¿vale? Si yo declaro una clase fecha en otra clase, yo no voy a poder acceder a este atributo, a menos de que yo declare el observador correspondiente, ¿vale? Entonces vamos a comenzar. Voy a poner year, porque no podemos poner año. Ah, por cierto, lo primero que va es digamos, qué visible va a ser la visibilidad del atributo y luego lo que sigue es el tipo. Es importante siempre recordar el tipo, ¿vale? En Java hay tipos básicos, tipos que no son objetos.
Esos tipos ya los vimos, son los números, los flotantes, los reales, los double, los int. También tenemos tipo carácter. Esos tipos no son objetos, son tipos básicos que no tienen ni atributo ni comportamiento, simplemente son cosas que existen, ¿está bien? Entonces, muy bien, vamos a comenzar con private y vamos a poner que es el año, pues es un entero, ¿no? Muy bien, vamos a ponerlo en inglés porque no podemos poner ñ. Otra cosa importante, no podemos programar o no debemos programar con acentos ni con ñes, ¿está bien? El nombre de sus variables no les podemos poner acento porque vi algunas prácticas que, por ejemplo, tenían círculo y pues eso no está bien, ¿vale? Debemos poner el nombre de las variables para empezar con minúscula, ¿vale? Lo único que va con mayúscula son las clases y vamos a poner con minúscula los nombres de variables, ¿vale? Lo único que va con mayúscula son las clases. Tenemos un private int que es el year. Vamos a tener otro private int que va a ser el mes, ¿vale? Vamos a poner private int que va a ser day, el día. Muy bien. Tenemos esos tres atributos, ¿vale? Vamos a tener tres atributos más. Obviamente la fecha tiene tres cosas más, ¿no? Private int va a ser los segundos. Estamos poniendo los atributos en inglés, vamos a poner second. Muy bien. Recuerden de poner punto y coma. Private int van a ser minutos. Minuto. Private int y va a ser la hora. Muy bien. ¿Qué es lo primero que hacemos? En cuanto escribimos algo, lo tenemos que compilar. ¿Compila? Muy bien. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, aquí olvidé poner este int? Cuando yo tenga aquí el compilador, me va a decir que algo falta. ¿Está bien? Entonces, nos vamos a ir, aquí dice Java 12. En la clase fecha, en la línea 12, hay un error. Ustedes van aquí a la línea 12 y buscamos nuestro error. Lo corregimos y compilamos de nuevo. Y todo está muy bien. Es importante que recordemos esto, porque muchos de ustedes habían tenido problemas de que hacen mucho código y después lo intentan compilar y obviamente no funciona, ¿vale? Y si ustedes hacen mucho, es muy difícil arreglarlo. Entonces, mientras estamos aprendiendo, es muy importante que hagamos cualquier cambio mínimo y después compilemos. ¿Ok? ¿Qué es lo que sigue después? Aquí lo tenemos, ¿no? La clase, luego siguen los atributos privados, luego los públicos, que en este caso no vamos a tener públicos, pero si los necesitasen, está bien. ¿Cuándo son importantes los atributos públicos? Vamos a tratar de que la mayoría de nuestros atributos sean privados, ¿está bien? Que no sean accesibles desde fuera. Pero también se pueden hacer públicos. ¿Cuáles son los atributos públicos? Aquellos que no pasa nada si se pueden modificar desde fuera. Imagínense que nosotros tenemos un círculo y nosotros hacemos que el área sea un atributo público. Entonces cualquiera va a tener o puede cambiar el área de ese círculo, aunque esa área sea incorrecta. Entonces eso va a hacer que nuestro objeto no sea correcto. Nuestro objeto círculo no es correcto porque nosotros le cambiamos el área y eso no se debe de poder. Nosotros lo ideal sería hacer nuestro atributo área privado y que solo haya una función que se llame getArea para que esa función devuelva el área, pero no hay un setArea porque esa se pone automáticamente con los puntos dados y el radio. ¿Está bien? Entonces es importante que sepamos eso. Entonces ya tenemos aquí los atributos, ¿vale? Es importante que tenemos que hacer nuestros comentarios de Javadoc. Muy bien, ¿cómo se ponen los comentarios de Javadoc? Así. Y para terminar, así. Y es importante poner clase que modela fechas. Es importante que tengamos esto, porque es una
buena técnica de programación, documentar todo lo que hacemos, no solo para otras personas, sino para nosotros mismos. Después de que nosotros queremos volver a revisar este código, debemos de leerlo, y si no está comentado nos va a ser muy difícil. Okay. Entonces tenemos nuestros atributos. Lo siguiente que sigue es el constructor. El constructor es una función especial que tiene una declaración especial, ¿está bien? Lo primero que se debe de poner para hacer un constructor es public, porque los constructores deben ser públicos. ¿Se pueden hacer constructores privados? Sí, pero eso lo vamos a ver más adelante. Por el momento deben de saber que los constructores son públicos. Generalmente siempre son públicos, salvo ciertas excepciones. Pero vamos a hacer un constructor público. Ah, por cierto, ¿qué pasa si nosotros no ponemos ningún constructor y en otro archivo nosotros instanciamos fecha o lo mandamos, creamos un objeto de tipo fecha que Java nos da un constructor vacío por defecto y va a inicializar las variables como null en caso de que sean objetos o como su respectivo valor 0 en caso de que sean tipos básicos. ¿Ok? Entonces, estos int se inicializan como 0, pero si fueran objetos se inicializarían como null. Entonces, si nosotros no ponemos ningún atributo, ningún constructor, Java nos va a dar 1 por defecto. Pero si nosotros declaramos 1, el vacío por defecto se elimina. Ahorita vamos a ver esto con un poco más de profundidad, ¿está bien? Entonces es public, el nombre de la clase, ¿vale? Vamos a anotarlo aquí, ¿vale? En una anotación. Public, nombre clase, entre paréntesis, lo que recibe. Muy bien. Entonces es public, el nombre de la clase, que en este caso es fecha, y lo que recibe. ¿Está bien? Y corchetes. Muy bien. Okay. Entonces es importante que sigamos esta convención, ¿vale? Después de los atributos, sigue el constructor, y el constructor es una función especial. Como se pone con public, el nombre de la clase y lo que recibe. ¿Qué vamos a poner aquí? Vamos a hacer un constructor que va a recibir un int, que va a ser el día, un int que va a ser el año, digo el mes, un int que va a ser el año. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, ahora que tenemos nosotros esto, ¿qué es lo que se hace luego de que modificamos cualquier cosa? Vamos y compilamos. Todo está bien. Muy bien. ¿Qué pasa si ustedes, por ejemplo, quitan esto y lo intentan compilar? ¿Qué? Les va a decir que tiene un error. Entonces, recuerden, entramos al archivo fecha.java, la línea 21, ¿vale? Aquí nos dice, es la línea 21. Vamos y decimos, aquí faltó int. Muy bien. Entonces, ahora que tenemos esto, ya tenemos 3 cosas, ¿no? Para construir nuestra nueva fecha. ¿Qué pasa? Aquí tenemos como un problema, ¿no? Porque nuestra variable que nos están pasando en la firma de la función, esta es la firma de la función es esto, lo que va a recibir, es lo que devuelve lo que recibe, pero el constructor es una función especial, ¿vale? Entonces no devuelve nada, más bien devuelve un objeto, lo crea. Ok, entonces vamos a recibir 3 números aquí, pero ya vieron que este se llama day, igual que este de aquí, este se llama month, igual que este de aquí, y este se llama year, igual este de aquí. ¿Qué pasa si ustedes, por ejemplo, declaran int i igual a 0 y luego declaran int i igual a 1? ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando ustedes compilen, les va a decir que la variable i ya está definida. No podemos definir 2 veces una variable con el mismo nombre, porque tenemos que saber a qué nos estamos refiriendo. Pero, ¿por qué yo puedo poner el nombre day si aquí tengo un day? Porque para acceder a mis atributos, porque piensen como si ustedes fueran una fecha. Voy a acceder a mi día, a mi mes, a mi año,
y voy a acceder al día que me están pasando, al mes que me están pasando, ¿vale? Para acceder a nuestros atributos dentro de nuestro objeto, vamos a usar la palabra this. Muy bien. La palabra this se está refiriendo a mí. Es como parecido a mí. Imaginen que en el español dicen mi día, mi mes, mi año. Ustedes son una fecha y se están refiriendo a mi día, mi mes, mi año. Igual sirve this, ¿vale? Entonces mi día va a ser igual al día que me están pasando, a este día. ¿Ok? Punto y coma. Recuerden, siempre al final de cada sentencia va punto y coma. Al final de los corchetes no va punto y coma. This.mont. Ahí está. Y el year. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo que el día que mi día, estoy diciendo mi día es igual al día que me estás pasando. ¿Vale? Mi mes es igual al mes que me estás pasando. Mi mes es igual a este mes que me pasas. Y mi año es igual al año que me pasas. Muy bien. Es importante cuidar los tipos. ¿Qué pasa si aquí, por ejemplo, nosotros recibimos un string? Pues nos va a decir que aquí hay un error. String no puede ser convertido a int. ¿Está bien? Entonces, los tipos deben ser los mismos, ¿vale? Para asignar variables. Muy bien. Entonces, hacemos cualquier cosa, compilamos. Muy bien. Ahora que tenemos esto, ya tenemos nuestro constructor. Ya podemos mandar a llamar a nuestra fecha, ¿vale? Vamos a hacer otro método muy importante que se llama toString, ¿vale? Como les había comentado, existe como una clase que es padre de todo, ¿no? Suena muy bíblico, pero, o sea, sí es así, ¿vale? Hay una clase que es padre de todo y que todos los objetos en Java, absolutamente todos, tienen esos métodos que tiene esa clase padre. Uno de esos es toString y esta es su firma. Public significa que va a ser una clase pública, va a ser un método público. Vamos a poner la notación de cómo se escriben cosas, ¿vale? Es public, lo que recibe, lo que regresa, el nombre, parámetros. Muy bien. Entonces, ¿cómo se declaran funciones? Es importante que anoten esto. Se declaran con public, lo que va a regresar, en este caso va a regresar string. ¿Cómo se va a llamar? toString. Y los parámetros, que en este caso no recibe nada. Imagínense que ustedes son una fecha y ustedes dicen, me voy a convertir a mi representación en cadena. Entonces no recibo nada. Simplemente me tomo a mí y me regreso como una cadena. Muy bien. Entonces, eso es importante. Vamos a usar la etiqueta override para decirle al compilador que estamos sobreescribiendo la función de nuestro padre. Ahorita no es tan importante que lo comprendamos. Cuando veamos herencia, lo vamos a volver a retomar, ¿vale? Pero ahorita es importante que lo ponga. Muy bien. Entonces, abrimos los corchetes y aquí nos está diciendo la función devuelve un string. Muy bien. Entonces, si devuelve un string, tenemos que tener nuestra conversión string, ¿vale? Muy bien. Entonces vamos a declarar un nuevo string que se va a llamar resultado. Es importante otra convención, siempre a sus variables les van a poner nombres alusivos a lo que están haciendo, ¿está bien? No debemos ponerle aquí variable mágica, por ejemplo, es una mala convención. Siempre tenemos que poner alusión a lo que significa esa variable. En este caso va a ser el resultado. Y va a ser, lo primero es que vamos a poner el año, ¿vale? ¿Cómo convertimos int a string?
con el método integer. Es la clase integer, el método toString, ¿vale? Y aquí le pasamos un int, ¿vale? Que en este caso va a ser this.year. ¿Qué va a ser ¿Qué va a ser esto? Que nos va a convertir esto en un string. Y así lo podemos guardar aquí. Muy bien. Y vamos a poner return resultado. ¿Qué pasa si no ponemos esto? Que no va a compilar. Porque le estamos diciendo que devolvemos un string y si no ponemos esto, no devolvemos nada. Entonces tenemos que devolver algo del tipo del que nos está pidiendo. Muy bien. Ok. Entonces, ahorita tenemos eso, ¿vale? ¿Cómo probamos nuestras clases? Tenemos dos formas. Podemos crear una clase main para probar o podemos usar el intérprete, ¿vale? Muy bien, entonces vamos a abrir el intérprete de Java, ¿vale? Se abre con JShell, ¿vale? Y aquí está, muy bien. Este es el intérprete de Java. Ok, entonces, ¿cómo vamos a probar nuestra clase? Simplemente vamos a poner open y vamos a poner fecha, .ya. Y va a abrir el archivo y ahora si lo listamos, aquí la vamos a tener, ¿vale? Tenemos la clase fecha, aquí guarda. Muy bien. ¿Qué pasa si yo ahora hago new fecha? Y paso el 8 del 11 del 92 como fecha y le pongo toString, pues que me va a imprimir el año, ¿no? 1992. ¿Por qué? Porque aquí es lo que yo le puse. Muy bien. Entonces, por ejemplo, si yo aquí quiero poner, voy a poner año, 2 puntos, espacio, más. Acuérdense que el más es para concatenar cosas. Muy bien. Entonces, tenemos resultado, ¿vale? Es igual a resultado, o vamos a poner lo que teníamos más, ¿vale? Vamos a agregar aquí, no, vamos a hacer así, ¿vale? Resultado más, y ahora vamos a poner mes, 2 puntos, más integer.toString, ¿vale? Y vamos a poner this month. Muy bien. Ok. Ahora vamos a agregar el día. ¿Está bien? Vamos a copiar esto. Y ahora en vez de poner mes, vamos a poner día. El día. Muy bien. Muy bien. Entonces, vamos a poner aquí este día. Y regresamos esto. Entonces ahora, si nosotros ahora lo abrimos de nuevo, y ahora hacemos otra vez, ahora nos va a decir esto, ¿no? Año 1992, mes 11, día 8. Que aquí nosotros tenemos que poner otro espacio para que no se vea encima. Vamos a poner otra vez log y ahí está. Nuestro método toString es este. ¿Está bien? Muy bien. Entonces ya que pudimos probar, ya sabemos que nuestra fecha compila porque voy a abrir otra consola aquí. Y tenemos que compilar con JavaC. Muy bien. Muy bien. ¿Cuál es la otra forma de hacer esto? Podemos hacer un archivo main, una clase main, ¿vale? Donde lo podemos ejecutar. Vamos a abrirlo, ¿vale? Con este también. Y vamos a hacer una clase main, ¿vale? La clase main va a simplemente tener
simplemente va a tener un método que va a ser el main y ese es el que vamos a poder ejecutar, ¿vale? Entonces vamos a abrirlo desde aquí. Muy bien. Y vamos a cerrar este. Igual que la vez pasada, public class se tiene que llamar igual. Esta vez ya lo voy a hacer más rápido porque ya lo sabemos, public class programa. Y aquí vamos a declarar un nuevo método, ¿vale? Este método va a ser especial. Se declara así, public static void main. Va a recibir una cadena de strings que se va a llamar args, ¿vale? Y este método simplemente va a tener una cosa que se llama fecha, f es igual a new fecha, el 8 del 11 del 92, 1992, y vamos a imprimir con system.println, perdón, system.out.println, muy bien, y vamos a poner f.toString, ¿vale? Así podemos también probar nuestros métodos. Vamos a crear una clase nueva, vamos a crear un método especial, que este método es el main. Este es un método único. El método main nunca debe ir dentro de nuestras clases, ¿vale? Siempre tenemos que crear un archivo diferente para el método main, ¿vale? Y se declara así como public static void main, ¿vale? Y los parámetros, que es string, una cadena de strings y args. Y eso es todo, ¿vale? Simplemente declaramos un objeto fecha como f y imprimimos ese objeto, ¿vale? Entonces ahora si nosotros aquí en la consola ponemos java programa.java, ahí está, ¿no? Nos imprime lo que le habíamos pedido. Muy bien. Vamos a seguir con esto, ¿vale? Vamos a hacer un método más que se va a llamar, va a ser calcular diferencia, ¿vale? Nos va a decir, nosotros le vamos a pasar una fecha, le vamos a pasar dos fechas y nos va a decir hace cuántos años pasaron, ¿vale? Diferencia. Diferencia. Muy bien, vamos a ponerle diferencia, ¿vale? ¿Qué va a recibir? Algo de tipo fecha, ¿vale? ¿Qué es lo que llevaba la firma? Acuérdense, public, lo que regresa y el nombre. ¿Qué pasa si yo hago esto? No me va a compilar. ¿Por qué? Porque no puse lo que regresa. ¿Está bien? Entonces siempre debemos respetar. Lo único que no regresa nada va a ser el constructor, ¿vale? Entonces todo va a regresar cosas. Tenemos public diferencia y va a regresar un int, ¿vale? Ahora va a regresar la diferencia en años, ¿vale? Muy bien. Entonces, obviamente aquí no va a compilar porque es algo de tipo fecha, pero tenemos que poner el nombre. Le vamos a poner f. La fecha f. Muy bien. Entonces tenemos tenemos una fecha f y vamos a regresar simplemente la diferencia entre vamos a usar el valor absoluto, ¿vale? Entonces simplemente vamos a llamar esa función a mat.abs. Es el valor absoluto. Son funciones de matemáticas que ya vimos en una práctica de hace bastante tiempo, ¿vale? Entonces vamos a tener f, pero no podemos acceder al año de f porque el año es un atributo privado y nosotros queremos acceder, y para acceder a él tendría que ser público. ¿Está bien? Entonces vamos a declarar un nuevo método que va a ser un getter, el getter del year, ¿vale? ¿Cómo vamos a hacer los getters? Solamente cuando los necesitemos, ¿vale? No lo vamos a hacer todos por hacerlos por montón, ¿vale? Solo los vamos a hacer cuando los necesitemos. En este caso es public int get year. Tenemos que seguir
esta nomenclatura tiene que ser get y con mayúscula el nombre del atributo. Tiene que ser así siempre, ¿vale? Hay algunas herramientas de Java que si no lo pones así simplemente no funcionan, ¿vale? Entonces, muy bien. GetYear simplemente return this.year. Perdón, chicos. Muy bien, this.year. Muy bien. Entonces, ahora que ya tenemos getYear, ya podemos tener f.getYear, ¿vale? Menos this.year, ¿vale? Mi año contra menos el año de él, ¿vale? Vamos a compilar, a ver si no nos hemos equivocado. Y todo compila excelente, ¿no? Entonces, muy bien. Ahora vamos a poner dos fechas, ¿vale? La fecha F y la fecha G. Recuerden que para declarar variables vamos a hacerlo a mano, ¿vale? Tenemos que poner el tipo de la variable, en este caso es fecha, le vamos a poner G, igual, y para declarar un nuevo objeto es new, el nombre de la clase, ¿vale? Y vamos a ahora ponerle nosotros 19 del 11 del 97, por ejemplo. Muy bien. Y ahora, en vez de imprimir esto, simplemente vamos a imprimir F, punto, ¿cómo se llamaba? Diferencia. Y con G. Muy bien. ¿Qué pasa cuando nosotros lo ejecutamos? Que nos va a decir que hay una diferencia de 5 años. ¿Está bien? Tenemos esta fecha de acá a esta fecha de acá. Hay 5 años de diferencia. Muy bien. Ahora, ya tenemos estos tres métodos. Recuerden que todo lo que hagamos debe estar documentado, ¿vale? Entonces se documenta de esta forma. Y ahora vamos a obtener que es constructor de la clase fecha, ¿vale? Va a recibir uno que se llama param. El param va a ser day, ¿vale? Param day y va a ser el día. Vamos a escribir otra vez. Param. Esas son cosas que vamos a ir viendo, pero param es para parámetros, ¿vale? Solo es para los parámetros de las funciones. Y esto de aquí se debe llamar igual que esto. Este es este, esta es de referencia a este y esta es de referencia a este. Muy bien. Entonces así tenemos que hacer todo con todas nuestros métodos, ¿vale? Y bueno, esto es todo por hoy. Este va a ser el ejercicio de este video. Voy a subir una serie más de videos y vamos a hacer aún más ejercicios, ¿vale? Bueno, hasta luego.